Los niños no mienten, con Natalia Ortega. El propio dicho ya lo dice, mejor prevenir que curar. La prevención es una de las grandes claves para detener a tiempo los abusos sexuales, que no lleguen a convertirse en una realidad. Estamos ante una situación tan compleja, tan delicada, tan difícil, que no existe un único camino o solo una respuesta válida. ¿Podemos prevenir los abusos sexuales a menores? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué les decimos? Tenemos muchas preguntas a las que buscar respuestas y para encontrarlas aquí a mi lado está Natalia Ortega. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que me gusta pensar en cómo se puede prevenir la violencia sexual contra los niños, pero entiendo que algo podemos hacer con ellos, si no para que los detengan a tiempo, a su manera, al menos que los más mayores los detengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir los abusos, Natalia? ¿Hay algún margen de acción aquí? Sí, yo creo que fundamentalmente lo primero de todo es la comunicación con los niños, hablar desde que son pequeños, igual que les enseñamos a cruzar la calle, igual que les enseñamos a saludar, a dar las gracias. Bueno, normas de educación, pues vamos a enseñarles también normas de autocuidado, que se nos olvidan mucho. Me estás hablando de normas de autocuidado, pues que depende de quiénes somos mayores, de coles o de institutos. Yo creo que falta que se, por ejemplo, en los coles, desde que son chiquititos, se implante lo que es la educación afectivo-sexual. Y bueno, se da como por hecho que eso se va a trabajar o hablar en casa, pero hay tantas lagunas. Creo que eso hay que enseñarles desde que empiezan a socializar. ¿Y de qué manera podemos acercarnos a este tema de cara a prevenir que puedan sufrir abusos en cualquier entorno, ¿no? Porque, claro, al ser menores están expuestos a un montón de cosas, rige probablemente esa inocencia. No sé si hay algún truco o con qué frases o de qué manera podemos empezar a concienciar y educar a los más pequeños. Pues a los más pequeños hay algo que es muy bonito, que es ayudarles a identificar lo que son secretos buenos y secretos malos. Ellos saben perfectamente lo que es guardar un secreto bueno, pues un regalo que vamos a hacer a alguien, eso les genera dentro una emoción, la tripa se le llena de culebrillas, pero cuando es un secreto malo, cuando alguien ha dicho si cuentas esto te va a pasar algo malo, también lo identifican muy bien y empieza a aparecer la tristeza, la irritabilidad, muchísima sintomatología. Ahí es cuando hay que decirles que los secretos malos no se guardan porque es la única manera de ayudarles. Y en este caso, como padres o no sé, o como profesores, ¿de qué manera actúas? ¿Cómo antepones esa prevención cuando a lo mejor te está diciendo un chaval, es que me están haciendo esto, es que esto me incomoda, es que me están tocando? ¿Lo denuncias? ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, lo primero que hay que hacer es escuchar, creer, no llevarnos delante del menor las manos a la cabeza porque le podemos bloquear más, sino dar una sensación de tranquilidad, de que vamos a ayudarles y luego ya poner los mecanismos de acción que tengamos que poner, ¿no? Pero lo primero de todo es escucharles y no cuestionarles porque los niños no mienten. No sé de qué manera, Natalia, podemos equilibrar lo que digamos a los más pequeños con la desconfianza a lo mejor que podamos generar, ¿no? Con estos mensajes de no hagas una cosa o ten cuidado si hacen esto. Entonces, me refiero a que quizás fomentamos de alguna manera el rechazo a conocer a otras personas o a que sean menos introvertidos. ¿Podemos enseñarles a estar alerta desde pequeños sin crear esta desconfianza generalizada? Claro, además es fundamental. La sexualidad es algo muy bonito. La sexualidad lleva un desarrollo igual que todas las demás áreas de los niños, pero hay que enseñarles que su cuerpo es su cuerpo, el de los otros es el otro, que van a ir descubriendo la sexualidad poquito a poco, que va muy ligada a la afectividad y al consentimiento. Entonces, por supuesto, de hecho hay que normalizar dentro de la lógica y del sentido común que tantas veces falta, que ellos pueden ir explorando su cuerpo, que es algo absolutamente normal, que es bueno, y sobre todo hablar con ellos, porque si generamos mucho tabú en torno a la sexualidad, lo que va a pasar es que si les ocurre algo, si ellos ven malas caras en casa, si es un tema que en cuanto salta no se puede hablar de él, nos ponemos de una manera muy drástica, si les ocurre algo fuera, van a tener la sensación de que igual no van a ser aceptados o van a ser castigados y no lo van a contar. Tengo la impresión de que nos falta
mucho por aprender también a los más mayores, porque dices de comunicarnos, planteárselo, dotar de normalidad, ¿no? De este tipo de conocimiento y de que no hay cosas ni buenas ni malas. Tenemos que hacer algo los adultos, no sé si en nuestra forma de actuar, en nuestra mentalidad, para abordarlo con la naturalidad de la que estás hablando. ¿Tenemos también nuestros deberes personales ahí? Bueno, por supuesto, porque yo creo que la sexualidad, aunque intentemos dar la imagen, ¿no?, de que la normalizamos mucho, de que todos estamos muy abiertos a todo, bueno, pues genera mucho estigma todavía en muchas situaciones, genera mucha controversia, genera mucha vergüenza, incluso genera culpa, con lo cual si los adultos eso no lo sabemos manejar, obviamente lo que estamos trasladando a los más pequeños es un mal manejo de la sexualidad, ¿no? La sexualidad forma parte de nuestra vida, la sexualidad es preciosa y todos somos seres sexuados desde que nacemos. Antes de preguntarte por algunos ejemplos cotidianos para comprender mejor todo, vamos a escuchar una escena del cortometraje Papá no es, un corto realizado por César Ríos que aborda cómo un padre abusa de sus hijas. Me porto mal. Papá sufre a veces mucho conmigo. Nana, mírame. A veces un padre es el que no merece los regalos. A veces, para un padre no hay el suficiente carbón. Y a veces un padre no se comporta como alguien a quien llamas papá. Pero recuerda esto. Tú y yo siempre fuimos inocentes. Estamos escuchando la escena de este cortometraje, como te decía Natalia, en el que están dos hermanas, una mayor y una pequeña, ¿no? Y evidentemente las dos han sufrido abusos por parte de su padre. Se apoyan entre ellas, pero qué duro, ¿no? Entiendo que esto cuesta escucharlo y en este caso se han tenido que unir entre ellas quizás porque no había esta madurez por otro lado. No hablo del padre, evidentemente, que está abusando de ellas, ¿no? Y del entorno familiar, pero qué lección probablemente en el que ellas quieran salir adelante así apoyándose la una a la otra. Sí, sí, el corto es, bueno, es magnífico y aquí es muy importante cómo se deja ver cómo al final la pequeña dentro de la inocencia sale esa espontaneidad. Además, la hermana que ha querido de alguna manera protegerla y no ha sido capaz del todo, porque al final su hermana también ha sido víctima, ese apoyo para poder contarlo las dos, ¿no? Yo creo que en el corto se da una imagen de las dos de mucha valentía y de mucha madurez, que es tan difícil para un niño cuando tiene que contar algo tan tremendo. No sé si puedes darme algunas frases concretas que a lo mejor decir a nuestros hijos, sobrinos o cualquier menor, ¿no? Para ayudar a prevenir los abusos sexuales, o algún consejo práctico, al margen de los que hemos comentado al principio, que les podamos trasladar y que ellos lo puedan entender sin problemas. Porque aquí sí ha sido entre las hermanas, como escuchábamos antes de este corto, pero desde fuera no sé si podemos actuar con eso, no sé si alguna frase o algún ejemplo que se te ocurra, Natalia. Bueno, pues siempre yo intento decirle a los niños que su cuerpo es suyo, ¿vale? Que nadie es propietario de su cuerpo, que tiene derecho a decir que no. Cuando son más pequeños se les enseña mucho, ¿no? Esa palabra del no. Yo hay un cuento que les leo mucho que se llama Ni un besito a la fuerza, que se trabaja mucho para la prevención. Bueno, estamos acostumbrados a cuando vamos con un niño, ¿no? Y nos encontramos con otro adulto y es, venga, dale un beso, ¿no? Y a lo mejor pues el niño se retrae, no quiere, automáticamente nos sale la frase de jo, qué antipático, es que hoy tiene un mal día. Entonces ahí el niño ya está asociando desde pequeño que si no da muestras de afecto no va a ser aceptado, ¿no? Entonces, bueno, pues que tú tienes derecho a decir que no, tanto a dar un beso, a tener una muestra de afecto, que eso no significa que tú no aprecies a esa persona, que ellos nunca tienen la culpa de cosas que hacen los mayores. Eso se les hace mucha diferencia ahí, ¿no? Porque en el abuso sexual intrafamiliar se juega mucho con esa ambivalencia que existe en el vínculo con el agresor, en el que se hace cómplice, o el agresor intenta hacer cómplice de la brutal agresión al menor, ¿no? Como, bueno, a ti te gustaba, ¿no? Entonces, bueno, hacerles diferenciar mucho que si es no, pero desde chiquitito ya. Bueno, esto del no es no, sí es sí, da para mucho. Hay debates actuales y demás, pero aquí es interesante que lo tengan en cuenta. También me parece fundamental, Natalia, saber si existe el mismo riesgo de que un menor sufra esta violencia sexual según la edad que tenga. Es decir, está igual de expuesto
un crío de 5 años que un adolescente de 15? ¿O has comprobado quiénes son más vulnerables? ¿Existe alguna razón, si hay una diferencia según la edad que tengas? Hay más vulnerabilidad cuando el abuso es intrafamiliar, cuanto más pequeños, ¿no? Cuando existe esa menor capacidad de ser autónomo, que depende más del adulto, cuando el vínculo ahí pues se genera mucha ambivalencia, ¿no? Y a medida que van creciendo, es verdad que hasta los 12 años es población muy de riesgo, pero por ejemplo en adolescentes ya podríamos hablar de otro tipo